Hola a todos, soy Luis Fernando Sánchez y hoy vamos a hablar de mantenimiento preventivo. ¿Por qué vamos a hablar de mantenimiento preventivo? Resulta que este año he tenido la oportunidad de realizar muchísimos viajes. He tenido la posibilidad de estar con 3, 4, 5 empresas diferentes y noté algo. ¿Qué fue lo que noté? Que le prestábamos atención a los accesorios de perforación, me refiero al barril de perforación y todos sus componentes, al overshot, al swivel, a cada accesorio, solamente cuando este fallaba. Si bien le haces mantenimiento preventivo a los equipos de perforación, aquellas buenas empresas, por supuesto, no se lo hacemos a los accesorios de perforación, y eso es absolutamente crítico, y eso nos está produciendo enormes pérdidas de producción, porque el mantenimiento correctivo es sumamente costoso, debido a que tenemos una falla imprevista. Entonces, al ser imprevista, generalmente ocurren cuando estamos perforando, cuando estamos en la acción, de tal manera que lo que sucede o lo que termina ocurriendo es que tenemos una pérdida de tiempo operacional muy grande. En muchas ocasiones un fallo de un accesorio nos implica una extracción de tubería. Sabemos que eso son pérdidas de tiempo porque nos toma mucho tiempo extraerla y volver a meterla, ¿no? También pueden presentarse fallos en accesorios como el overshot, que de repente de un momento a otro deje de retirar el tubo interior. Eso también nos causa pérdidas de producción, pérdidas de metros. Entonces ahí está la magia del mantenimiento preventivo. El mantenimiento preventivo se empezó a pensar incluso desde la Revolución Industrial, pero fue en la Segunda Guerra Mundial, en semejante crisis, donde definitivamente se impulsó más este concepto. Este concepto del mantenimiento preventivo es maravilloso porque al hacerlo y al tenerlo bien analizado, podemos retirar una pieza que está a punto de generar un fallo, pero antes de que ocurra, de tal manera que vamos a ser más productivos. Cuando tenemos un mantenimiento preventivo fuerte, lo que ocurre es que tenemos más horas productivas. Ojo, el mantenimiento preventivo no consiste en retirar una pieza que todavía tiene vida útil, consiste en retirarla cuando ésta está a punto de fallar o tiene muy poca vida útil. Ahí está el secreto. De tal manera que estos videos consisten en eso, en enseñarles cuándo es que debemos retirar cada componente del barril de perforación y de los demás accesorios. Enseñarles cómo identificar antes del fallo para retirarlo. En el video de hoy nos vamos a enfocar en la parte externa del barril, cómo identificar cuándo retirar cada pieza. Ok, los locking coupling, ya sabemos su función. Si no saben su función, hay varios videos relacionados con el tema, pero entonces, ¿qué sucede? Esta pieza se debe retirar debido a su pérdida de diámetro máximo. Él ya tiene un diámetro mínimo y un diámetro máximo. Ese diámetro máximo es el que estabiliza. Entonces, ¿cuándo retirarlo? ¿Será buena idea retirarlo cuando está absolutamente liso, ya cuando llegó al diámetro inicial? Es muy mala idea. ¿Por qué? Porque durante muchos metros esta pieza dejó de estabilizar, lo cual es su función principal, y eso puede implicar muchos problemas en la operación, como por ejemplo desgaste prematuro de brocas o desvíos de pozo. En la medida que él va perdiendo diámetro, entonces va perdiendo vida útil. La idea con este no es retirarlo cuando esté al 0, sino más o menos al 20%, y si somos más exigentes con el tema de desviación y vibraciones, podríamos retirarlo incluso un 30-40%. La manera más fácil de identificar es usando anillos. Por ejemplo, este anillo es NQ y es un anillo que nos mide la vida útil al 20. Como por supuesto este locking coupling está nuevo, obviamente este anillo no va a pasar. Pero si este anillo pasara de largo, quiere decir que este locking coupling ya está por debajo del 20% de vida útil y es absolutamente conveniente retirarlo. De no retirarlo, vamos a causar problemas. Entonces el mensaje es: no lo dejemos hasta que esté totalmente liso. Ahora, ¿por qué más puede fallar él? De repente, si es un locking coupling que ha tenido una buena vida útil, puede verse afectada su rosca, ¿sí? Y eso puede generar una desconexión con la tubería y por supuesto eso nos dejaría el barril. Recuerden nunca cortarle
la pestañita, la aletica, porque es importante para el locking coupling que la tenga. Bueno, de esa manera, identificando los diámetros, podemos determinar cómo retirarlo. Hay algunos locking couplings simétricos como este que yo los puedo medir con un calibrador pie de rey, pero hay otros que son asimétricos de 5 vías de agua o 3 vías de agua, en los cuales sí es imposible medirles el diámetro con el calibrador, de tal manera que ahí la mejor opción sería usar anillos. Continuamos con el adapter coupling. ¿Cómo identificar que se debe retirar? Bueno, si este es full hole, el concepto es el mismo que el del locking coupling, porque si estoy usando un adapter coupling full hole es porque quiero mitigar la desviación de un pozo, la vibración, ¿sí? De tal manera que tener ese diámetro máximo en buen estado superior a un 20% es absolutamente crítico, así que se evalúa de la misma manera que el locking coupling. Ahora, si el adapter coupling es totalmente liso, ¿cómo identificamos que él está desgastado? Básicamente si ya lo vemos muy delgado. Un truco que les doy es conocer las piezas, comparar las piezas nuevas respecto a las viejas para así ir aprendiendo cómo es que se van desgastando. Entonces, si este adapter coupling ya está muy delgado, de repente tiene 1,5 milímetros de pared, lo más conveniente es que lo retires antes de que te produzca un fallo. Recuerden que él va en el fondo de pozo soportando toda la carga aplicada que se le pone a la tubería, así que su cuerpo tiene que estar lo suficientemente espeso como para poder soportar esa carga. Seguimos con el landing ring. El landing ring, este amiguito tiene un chaflán, ¿sí? ¿Cómo se desgasta él? Ese chaflán se va pronunciando cada vez más. Se va haciendo cada vez más y más profundo hasta llegar a un punto en el cual, si de repente tengo también un landing shoulder desgastado, va a llegar a un punto en el cual ensamblen estas dos piezas y se atasquen. O sea, si yo no retiro esta pieza a tiempo, eso implica una extracción de tubería porque el tubo interior se me va a atascar. No lo va a poder sacar y la única forma de sacarlo es extrayendo la tubería. Sería más crítico aún si estuviéramos usando un sistema underground donde no tengo la ayuda del locking sleeve que me puede soltar el overshot en caso de que sea imposible sacar el tubo interior. No cuento con esa ayuda, de tal manera que si se me atasca un interno perforando en un sistema underground, tendré que sacar la tubería pero también cableando y eso complica mucho más las cosas. ¿Cómo identificarlo? Pues si se pronuncia ya demasiado el chaflán, debo retirarlo. Ahora, hay que tener claro que este tiene doble vida útil. Cuando se me desgasta mucho por un lado, lo puedo girar y se le da una nueva vida útil. Si lo giro, también debo girar la pieza con la que él trabaja, que es el landing shoulder. Debo de cambiarlas al mismo tiempo. No les puedo decir exactamente las medidas porque sería confuso hablarles de profundidades de chaflanes. De tal manera que les queda a ustedes como tarea ir identificando o comparando piezas viejas contra nuevas y así se van familiarizando con los desgastes de estos componentes. ¿Cómo identificar los desgastes de un tubo externo? Bueno, si este es full hole, lo mismo, aplica el mismo concepto que para el adapter coupling full hole y locking coupling full hole. Si él ya tiene menos del 40, menos del 30% de vida útil, ya se empieza a comportar como un tubo externo estándar. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a mitigar la desviación del pozo. Así que no podemos abusar de él y debemos cambiarlo obviamente a tiempo, es lo que venimos hablando. Cuando un tubo externo full hole está al 30 o 20% y ya no nos ayuda con la mitigación de la desviación de un pozo, no es necesario enviarlo a la chatarra. ¿Por qué? Porque él todavía tiene vida útil y lo podemos usar en un pozo en el cual no se genere una exigencia tan alta a la desviación de un pozo. O sea, lo podemos utilizar como un tubo externo estándar siempre y cuando él todavía tenga sus roscas en buen estado. He visto tubos externos con 20-30% en la chatarra que todavía son útiles para ese tipo de pozos donde, insisto, no son tan exigentes con la desviación. Ahora, ¿cómo identificar que un tubo externo ya está desgastado si es estándar como este? Pues bueno, la mayoría de los tubos externos siempre se desgastan por la hembra, ¿sí? Por el box. ¿Por qué ocurre esto? Casi siempre cuando uno extrae la tubería,
uno nota incluso que a veces el tubo externo está oxidado en esta zona próxima a la rima. ¿Por qué? Porque esta parte no tiene contacto contra el pozo. Razón, pues que la rima está cercana al tubo externo, está adyacente al tubo externo, protegiéndolo con su rima. Obviamente si la rima también está en buen estado. De tal manera que casi siempre todos los tubos externos van a morir por la hembra debido a que se adelgaza demasiado su cuerpo y queda muy delgado y ya sería peligroso usarlo de esa manera. Si ustedes van a videos anteriores se van a dar cuenta de cuál es la función primordial de esta pieza, de tal manera que si no tiene suficiente espesor su pared, pues nos va a generar un fallo terrible en la operación, lo cual obviamente toma tiempo. Otras razones por las que él puede fallar es de pronto si la rosca ya está muy deteriorada, de tanto ensamblar y desamblar se puede deteriorar, y lo que ocurre con esto es que él puede perder capacidades mecánicas y por supuesto se puede romper en la parte del fondo de pozo, que es lo que no queremos. Mantenimiento preventivo del Inner Tube Stabilizer. Es absolutamente crítico cambiar esta pieza a tiempo. ¿Por qué? Vamos a ingresar el tubo interior Aquí ingresamos el tubo interior, pero no le pusimos el Inner Tube Stabilizer para simular su desgaste. De tal manera que cuando no tenemos Inner Tube Stabilizer, mire todo lo que se mueve el tubo interior. ¿Por qué esto es un gran problema? Si el pozo está ligeramente inclinado, estoy hablando de ya de menos 85 hacia arriba, y tenemos un terreno así sea ligeramente fracturado, el núcleo no va a quedar centralizado contra el tubo interior, de tal manera que si entra una fractura, esta va a generar un bloqueo. Entonces producimos corridas muy cortas de 20, 10, 15 centímetros, 50 centímetros, cuando obviamente deberíamos de tratar de tener corridas de 3,10, 3 metros 10 o de 1,60, 1,6 metros. A mí me han pasado casos en los cuales incluso han pensado que la broca de repente ya está desgastada y se acabó debido a que no avanza o que se producen corridas absolutamente cortas. Lo que ha ocurrido es que luego sacamos la tubería para supuestamente cambiar la broca que está desgastada y no, la broca estaba entera. ¿Cuál era el problema? El Inner Tube Stabilizer desgastado. ¿Sí? Entonces eso impedía que el núcleo entrara fácilmente y eso te puede llevar a pensar de que la broca se acabó porque no hay capacidad de corte, porque no entra el núcleo fácilmente. Una cosa que ocurre muchísimo es que esta pieza solo se puede cambiar si tenemos el barril en superficie. Lo que ha ocurrido es que sacamos el barril, identificamos que esta pieza está de cambio y, oh sorpresa, no está la pieza de recambio en la plataforma de perforación. Entonces, al no estar esa pieza, nos vemos en la obligación de nuevo volver a bajar el barril con esta pieza desgastada, lo cual es absolutamente desgastante debido a que esto nos va a presentar mucho problema. Así que un tip, un buen mensaje es tener esta pieza en stop y todos estos componentes, exceptuando digamos el tubo externo, tener piezas de recambio en la plataforma, porque cuando nos veamos obligados a extraer la tubería, el barril debe ingresar con componentes en buen estado porque no lo podemos extraer cuando nosotros queramos. Ahora veamos cómo se comporta un tubo interno con Inner Tube Stabilizer en buen estado. Como ven, ya no vibra tanto, de tal manera que él ya va a quedar centralizado con la muestra y eso nos va a posibilitar hacer corridas más largas, como les expliqué anteriormente. Vamos a ver, por ejemplo, también en N. Tenemos un core lifter case que tiene el mismo diámetro externo de un tubo interno, así que nos va a poder funcionar. Mire que tiene, digamos, cierto grado de movimiento, sí, pero muy pequeño. Él no puede quedar absolutamente preciso. O sea, el diámetro interno del Inner Tube Stabilizer no puede ser exacto o muy parecido al externo del tubo interior. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con lodos que tienen sólidos. De tal manera que estas piezas, estos componentes no pueden ser absolutamente precisos
porque de serlo se bloquearían al ingresarle fluidos que tienen sólidos, o sea, no sería conveniente en lo absoluto. Pero pueden ver que cuando está nuevo no tiene mucho movimiento. Cuando esto está desgastado, indudablemente se mueve mucho más, campanea muchísimo más, y esto nos va a dificultar el ingreso del núcleo al tubo interior. Vamos a hablar de cómo inspeccionar o cómo identificar el desgaste de una rima. Entonces, ya por acá tengo una rima NQ, ¿sí? Recuerden que ella tiene más diámetro externo que la broca, no es mucho, estamos hablando de algunas décimas de milímetro, ¿no? Pero esas décimas de milímetro son las que ella usa para poder estabilizar correctamente su broca. Esas milésimas de milímetro de más que tiene con la broca es la que le permite estar muy afianzada con el terreno, contra el pozo, ¿no? Lo cual permite la estabilidad. Ahora, identificar el desgaste de una rima no es tan sencillo, porque puede que la rima a simple vista se vea en buen estado, pero cuando evaluamos sus diámetros, estos diámetros ya están demasiado bajos. ¿Qué tan bajos? Incluso por debajo del diámetro externo de la broca, de tal manera que esa rima, aunque la ves en buen estado, ya no estaba haciendo su trabajo, ya no estaba estabilizando. Y eso produce ¿qué? La generación o el consumo excesivo de brocas, porque una broca que no está estabilizada es una broca que va a durar muchísimos menos metros. Entonces es muy importante tener esta pieza siempre en buen estado. Hay algunas marcas de rimas que tienen indicadores de desgaste. En la medida que esa línea va desapareciendo, quiere decir que su diámetro nominal también está desapareciendo, ¿no? Medirlas con calibrador pie de rey, aparte de que ustedes necesitarían saber las medidas de retiro, tampoco es tan fácil. ¿Por qué? Porque hay rimas que son asimétricas, pueden tener 5 vías de agua, de tal manera que sería muy complicado poder medir un diámetro con exactitud con un calibrador pie de rey. ¿Cuál es la forma más sencilla? De nuevo, volvemos a los anillos. Como vemos, esta rima está nueva y nos va a atascar justo después de la conicidad de transición. Las buenas rimas deben de tener esta conicidad de transición para que no sea tan abrupto el cambio de diámetro externo de la broca a diámetro externo de la rima. Entonces nos va a atascar después del cono. Quiere decir que esta rima acá, con toda esta amplitud, está al 100% de su vida útil. Si nos atascara, digamos, por esta zona, entre la mitad donde está este borde de este anillo y la finalización del escariado, si nos atasca acá a la mitad, quiere decir que la rima está a media vida útil. Si de repente ya nos atasca casi que terminando el escariado, quiere decir que esa rima ya está a punto de finalizar con su vida útil, y es el momento en el cual debo retirarla. No la debo retirar ya cuando el anillo pasó de largo, debo retirarla con un 5%, un poquito menos de su vida útil. El hecho no es mandarla ya cuando el anillo pasó de largo, porque ahí sí puede empezar a consumir más brocas, a desviar el pozo, etcétera, etcétera.